Hola amigos autofacilers y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie Básicos Populares, en la que cogemos coches atractivos del mercado y los probamos en la motorización y acabado más sencillo de los disponibles en los respectivos parques de prensa, para comprobar si son capaces de colmar vuestras expectativas. En este caso lo que tenemos es un fantástico, diminuto, rojizo y muy enfadado Kia Picanto de 2024. Equipado con el motor 1.0 tricilíndrico de solamente 63 caballos y el cambio manual de 5 velocidades. Desgraciadamente no se trata del equipamiento más básico disponible, esta es la versión GT Line. Eso tiene una cosa buena, y es que ese acabado GT Line es responsable de ese morro con ese despliegue de luces diurnas que hace que resulte un coche realmente enfadado. Desgraciadamente no es el Picanto más asequible que podemos encontrar en la gama. No obstante, tiene ventajas en cuanto a equipamiento que analizaremos. Por delante, muchas preguntas por responder. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuestan sus rivales? ¿Para quién es un microurbano exactamente? Y sobre todo si 63 caballos son suficientes para mover algo menos de 1000 kilos de peso conductor incluido. Poco tiempo para hacerlo, de manera que ya sabéis, le dais al pulgar, al suscribirse, a la campanita y os sirvo la cortinilla. Bienvenidos de nuevo. Rápida explicación de qué es un Picanto, cuál es su gama de motores, cuál es su gama de acabados, cuáles son sus rivales, para quién es este coche. El Picanto es un coche del segmento microurbano que tiene 3,6 metros de largo. Eso significa que es 45 centímetros más corto que habitantes habituales de nuestro canal, como por ejemplo el Peugeot 208 o el Renault Clio. Y esa corte se paga en distancia entre ejes y se traduce en unas plazas traseras un poquito más pequeñas y especialmente un maletero más humilde de 255 litros de capacidad. Es de los más grandes dentro del segmento, pero no es muy grande en términos absolutos. Motorizaciones tenemos dos: la 1.0 tricilíndrica de 63 caballos que tenemos hoy aquí, y una 1.2 de 4 cilindros y 79 caballos, que obviamente es más cara, más de 20.000 euros. Ambas disponibles con un cambio manual de 5 velocidades o una versión automatizada robotizada implementada sobre ese mismo cambio manual de 5 velocidades, que obviamente prescinde del pedal de embrague. Precios y acabados. Este 1.0 está disponible en tres acabados diferentes que se llaman Concept, Drive y GT Line. El Concept cuesta desde 16.600 euros. El Drive, que seguramente es el más interesante, cuesta desde 17.200 euros y tiene como diferencia principal respecto al Concept detalles como la incorporación de llantas de aleación de 14 pulgadas en lugar de llantas de chapa con tapacubos. Y después está este GT Line, que incorpora muchas mejoras, sobre todo estéticas. Por ejemplo, las llantas se convierten en llantas de 16 pulgadas con neumáticos 195. Tenemos este listón en el lateral de la carrocería. Los faros se convierten en de tipo LED y además incorporan una firma lumínica más sofisticada con un diseño del frontal más agresivo. La tapicería también es específica, y desde el punto de vista del equipamiento incorporamos climatizador automático, apertura y arranque del coche pulsando solamente un botón y carga inalámbrica para el teléfono móvil. De manera que probando el GT Line esencialmente estamos probando el Drive, salvo por cambios que pueda haber en el tacto de suspensión al tener más perfil y menos llanta. El GT Line cuesta 19.225 euros, que es una cantidad considerable. Tenéis que tener en cuenta una cosa: el segmento microurbano no proporciona la mejor relación longitud de coche-precio del mercado. Eso lo proporcionan los urbanos y los compactos. Cuando haces un coche más pequeñito hay muchos gastos fijos que tienes que incorporar, y eso me lleva a la reflexión de que los microurbanos son para aquellas personas que necesiten, busquen, deseen un coche con una relación de aspecto, con una distancia entre ejes y una longitud total especialmente pequeñitos, fácil de maniobrar y aparcar en ciudad, meter en parque
parkings, etcétera. El volumen de ventas de estos coches en el mercado es de 30.000 unidades para unas ventas totales de aproximadamente 1 millón, y Kia espera que de esas 30.000 unidades algo más de 4.000 sean del Picanto este año, de manera que ya veis, es un segmento un poquito especial. En cuanto a la genealogía del modelo, este Picanto es de tercera generación. El Picanto se lanzó en 2004, llegó la segunda generación en 2010, la tercera y actual generación se lanzó en 2017, ahora ha vivido un restyling que debería durarnos aproximadamente 3 años hasta la llegada del Kia EV2, que como podéis intuir va a ser el sustituto eléctrico y microurbano de este Picanto. En cuanto a los rivales, me gustaría destacar 4. Por un lado, el Toyota Aygo X, un vehículo muy bonito por fuera, con una excelente fiabilidad, con un interior que me resulta un poquito anticuado. Por otro lado, el Hyundai i10, que es esencialmente este Picanto, pero en el sabor Hyundai. A mí me gusta más el Picanto, especialmente en acabado GT Line, porque tiene ese morrito tan enfadado, esas luces tan frescas. Es un vehículo microurbano que te da la sensación de que te están vendiendo un coche con todas las características de un modelo más grande, y eso es muy importante a la hora de desembolsar el dinero. Después tendríamos el Suzuki Ignis, que no es exactamente un microurbano, sino más bien un micro SUV, y que además tiene una característica micro muy importante, y es una microhibridación a 12 voltios que le permite contar con la etiqueta Eco de la DGT en lugar de la etiqueta C que tiene este Picanto, y eso puede resultar muy atractivo. Y finalmente estaría el Dacia Spring, que como sabéis es un microurbano 100% eléctrico y únicamente disponible con ese tipo de motorización, que puede resultar interesante para quienes necesiten las ventajas de la pegatina cero y vayan a recorrer muchos kilómetros en ciudad, porque si realmente haces mucha ciudad es posible que empieces a experimentar ahorros notables en términos de gasto de combustible. Y ahora que os he explicado todo lo que tenéis que saber por fuera, si os parece, vamos adentro y continuamos con la cháchara. Por dentro encontramos algo muy coherente con lo que os he dicho fuera. Un interior que es propio de un coche pequeño, que no de un coche barato. Obviamente la principal limitación es la cota de anchura. Aquí toca ir razonablemente juntitos. Existen algunos detalles del interior que yo perfeccionaría. El más prominente, aunque también es cierto que estoy probando el coche en días con mucho sol debido a la época del año, no tanto el empleo de plásticos duros en todas las superficies, como el hecho de que el plástico duro del salpicadero tiene un gofrado y una reflectividad que hace que se noten bastantes reflejos en el parabrisas cuando le da el sol directamente, y habría puesto un material matizado que refleje menos la luz para que se generen menos reflejos. Por lo demás, buena postura al volante. El volante es solamente regulable en altura, no en profundidad, pero no he necesitado en ningún momento ajustar la profundidad. Eso significa que al menos para mi estatura la relación entre posición de los pedales y aro del volante es perfecta. Y detalles, como digo, de coche grandecito, como por ejemplo una pantalla central donde encontramos todas las cosas que esperamos encontrar en una pantalla central, incluido el CarPlay y el Android Auto, una instrumentación que utiliza una pantalla de 4,9 pulgadas, pequeñita, para ofrecer un montón de información, pero que a ambos lados tiene 2 displays digitales, consiguiendo que el conjunto parezca una pantalla de instrumentación digital de 10 pulgadas, un truco que me parece perfectamente legítimo. En este acabado GT Line tenemos un climatizador que funciona bastante bien, no te pongas a hacer ruido como un loco, y por supuesto aquí abajo una palanca de cambios con 5 velocidades que afortunadamente tiene unos recorridos cortos y un buen guiado, además de un tacto de inserción agradable, de manera que saltar de una marcha a otra no resulta un quebranto, y eso es importante porque vamos a hacer bastante uso de ella. Contamos con Stop Start y eso nos evita la mayor parte del traqueteo que pueda tener el tricilíndrico en parado, que si lo queréis escuchar vamos a ponerlo en marcha. Creo que voy a darle un momento a Dani para que suba a tope la ganancia de audio.
Vale, lo que habéis escuchado no es representativo de la intensidad de sonido en el habitáculo, pero sí de la calidad del sonido, que llega al mismo. En cuanto a las plazas traseras, buena inclinación del respaldo, buena inclinación de la banqueta, distancia limitada, incontrovertiblemente para las piernas, también limitada en anchura suficiente, espacio para la cabeza, unas plazas traseras para ser utilizadas en recorridos urbanos y de manera puntual. En cuanto al maletero, el principal problema no es la cota de anchura ni tampoco la de altura, sino la de profundidad. Para meter maletas, bueno, pues va a valer para una maleta grande. Si nos manejamos con trolleys, creo que 3 trolleys en vertical van a entrar perfectamente. Es lo mismo que vamos a encontrar en el resto de rivales del mercado. Asientos buenos, me gusta obviamente la tapicería simil cuero de este acabado GT Line, pero me podría manejar también perfectamente con el acabado Drive. Eso es algo muy importante en la apariencia del interior del Drive, a excepción del climatizador automático, es similar, incluida la instrumentación y la pantalla central. Y ahora, si os parece, pues ya que lo tengo en marcha y toda la leche, vamos a darle una vuelta. En marcha con este Picanto nos tenemos que poner muy serios, porque demonios, 63 caballos es una cifra que asusta, y asusta para mal. Te coges las especificaciones de este coche y dice que no pasa de 145 km por hora y que tarda en acelerar de 0 a 100 km por hora 15,9 segundos, que son aproximadamente una puñetera eternidad. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el 0 a 100 no es que sea una cifra muy representativa, porque al fin y al cabo no es algo que hagas constantemente, pero la cifra de velocidad máxima sí que es representativa de la potencia que tiene este motor. Y aunque yo no he podido experimentarlo, os diría que tengo la sensación de que este coche pasa sobradamente de los 145 km por hora, incluso que podría ser capaz de llegar holgadamente a los 160 km por hora con este motorcillo de 63 caballos. Entonces lo que ocurre es que creo que aquí estamos haciendo en algún sentido un poquito de trampa. Creo que no hay 63 caballos disponibles, sino que han venido acompañados de algunos amigos más, y eso es algo perfectamente fantástico, hasta el punto de que os confieso que he abierto la guantera y he consultado la ficha técnica de este vehículo, porque he dicho, ¿y si se han equivocado y me han dado el 1.2? ¡Ay, Dios mío! Pero no, es el 1.0 con 998 centímetros cúbicos de desplazamiento, de manera que tenemos potencia suficiente para manejarnos perfectamente en autovía. Eso sí, con el inconveniente de soportar algo de ruido, porque ya sabéis lo que le pasa a los motores atmosféricos, que entregan el par máximo, que en este caso es de 95 famélicos Nm a un régimen elevado, 3750 revoluciones por minuto, la potencia máxima a un régimen todavía mayor, 5000 revoluciones por minuto, y eso significa que si queremos exprimir el motor, y vamos a tener que exprimirlo, vamos a tener que llevarlo, en mi experiencia, por encima de las 4200 vueltas o así, y eso significa que aquí dentro va a haber bastante ruidito, incontrovertible, ¿vale? Por lo demás, buen aplomo, incluso a alta velocidad, una sensación de agilidad enorme, el coche se nota ligero desde el minuto 1, un buen tacto de freno, un cambio que afortunadamente, como decía antes, tiene un buen accionamiento, porque si no esto sería un bluff. Es mucho mejor que, por ejemplo, el tacto que ofrecía el Clio 0.9 o 1.0 TCE que probábamos hace unas semanas en el canal. Sin este cambio el manejo en ciudad y en carretera sería un auténtico coñazo, y una dirección que me gustaría que tuviese un poquito más de aplomo, pero que compensa esta deficiencia con algo realmente asombroso y disponible de serie en todos los niveles de acabado, y es un sistema de mantenimiento de carril que funciona realmente bien. Tú le das aquí al botoncillo, se ilumina el volante en color verde en la instrumentación y el coche se ciña a la línea central de la carretera como si fuera un imán de neodimio súper potente, y eso hace que a alta velocidad la
estabilidad o aplomo que no aporta la dirección, que ya digo, no es mala, pero sí se nota que es una dirección con un motor en columna, con cierta inercia y que podría estar un poquito menos asistida, que podría llegar al final del recorrido de giro del volante con un poquito más de gracia, etcétera. Todo eso se palía bastante con el mantenimiento del carril, que además es capaz de funcionar a velocidades incluso ridículas de 20 o 30 km por hora. En cuanto al asuntillo de los consumos, pues demonios, no podemos esperar milagros. Ya os he dicho, hay que llevar el motor entre par máximo y potencia máxima, y ahí no es donde un motor de gasolina atmosférica resulta más eficiente, de manera que el consumo es de 6 y pico. Pasar de 6 y meterse en la región del 7 es un poquito inaudito, hay que ir a velocidades bastante ilegales. Bajarlo del 6 os va a costar bastante, sobre todo porque además estoy convencido de que vais a hacer una utilización muy urbana del vehículo. Tener una sexta velocidad serviría para que este coche entrase en el Olimpo de los vehículos con motores pequeñitos que tienen un cambio de 6 velocidades y reducir un poco la sonoridad, pero de nuevo, aunque tenga unos poquitos más que 63 caballos, no tiene muchísimos más y vamos a tener que exprimir sistemáticamente el motor, de manera que tener una sexta en este caso nos serviría a veces para bajar la sonoridad, pero en general para tener que hacer en lugar de un quinta cuarta, un sexta cuarta, seguiríamos reducidos a soportar el mismo nivel de ruido, que si tuviera que decir cuál es la principal característica que separa esto de coches más grandes, es precisamente esa, la sonoridad que vamos a soportar tanto en carretera como en autopista. Pero para todo lo demás, oyes, muy sorprendido con los 63 caballos. Y hasta aquí ha llegado este análisis ultra rápido del fantástico Kia Picanto, un microurbano que demuestra que 63 caballos puede que no sean suficientes para realizar adelantamientos fulgurantes, pero sí son bastantes, sobre todo si la masa del vehículo acompaña, para seguir el ritmo de una forma magnífica. Un microurbano que también demuestra que un coche de este segmento no tiene por qué ser soso ni en el exterior ni tampoco en el interior. Si queréis estar al corriente del resto de capítulos sucesivos de la serie Básicos Populares, lo que tenéis que hacer es darle al suscribirse y también a la campanita, así recibiréis una gran notificación. Si os ha gustado este vídeo, pues ya le tenéis que haber dado al pulgar en los minutos precedentes. Si queréis estar al corriente de todas las novedades del mundo del automóvil, tenéis autofacil.es, y si queréis que esas novedades se conviertan en notificaciones apropiadamente administradas a través del feed de vuestras redes sociales, lo que tenéis que hacer es seguir Autofácil en las mismas. Y ahora solamente me resta decir lo que digo siempre, que muchísimas gracias por vernos. Pelotita roja súper cabreada, me mola.